Bien. Entre 1840 y 1850 recién James Joule encontró una relación entre calor y trabajo, una relación cuantitativa, porque hasta ese momento, como les decía, había algunos indicios de que había algunas relaciones entre ambas. Y entonces él demuestra que habían dos manifestaciones de energía y que el calor no era una sustancia. Eso es que hoy consideramos tan normal, en ese momento era algo difícil de entender. Es decir, el concepto de energía pasó por un proceso que ha ocurrido muchas veces, seguramente va a ocurrir muchas veces más en la historia de la humanidad, y es que muchas verdades atraviesan tres etapas. La primera es ridiculizada, perdón. Entonces, la primera reacción es eso que estás diciendo es una tontería. La segunda, cuando esa idea va avanzando, es resistirla, y en muchos casos con violencia. Y después, cuando ya la cantidad de gente que la acepta es demasiado grande, todo el mundo la acepta como obvia. Y con el concepto de energía pasó algo parecido. Esta es una frase que se ha atribuido a Arthur Schopenhauer, aunque algunos discuten también que sea real. Bueno, este James Joule hizo una cantidad de experimentos durante ese periodo de tiempo que fueron tan cuidadosos, tan precisos, que sus ideas no pudieron ser refutadas. Este, este Joule era un cervecero, de familia adinerada, y tenía una cervecería y tenía mucha material a disposición, pero él tenía un ingenio enorme, mucha precisión para hacer mediciones, y uno de sus experimentos más famosos fue este que está aquí indicado, que consiste una, en un recipiente, se colocaba una cantidad de agua y se introducía en ese recipiente con el agua estas paletas giratorias que podían accionarse a través de una manivela, y esto a su vez accionarse con un sistema de polea y un peso que caía. Entonces él medía con muchísima precisión, ¿no?, como se ve aquí, acá hay una imagen de esto. Entonces, cuando este peso iba bajando, entonces teníamos una fuerza que era conocida por una distancia que se medía, y acá se iba midiendo cómo aumentaba la temperatura. Y entonces él encuentra que hacía falta una cantidad fija de trabajo por cada grado que aumenta la temperatura por la agitación. Y después también encuentra así que el trabajo provocaba aumento de temperatura. Y segundo, que ese agua que se había calentado después podía volver a su estado anterior, simplemente perdiendo calor hacia un objeto más frío. Es decir, que el calor y el trabajo estaban jugando un papel semejante, que había una relación cuantitativa, porque él la midió. Y la midió muchas veces con distintas pesos de distintas alturas, y medía la variación de temperatura y encontraba que esa relación se mantenía, y entonces encuentra el calor como una forma de energía. Y esa es la gran novedad, porque hasta ese momento eran cosas completamente independientes. Y luego, haciendo experimentos semejantes, él deja transcurrir un tiempo entre que se produce el calentamiento por la agitación, le colocaba un buen aislante a ese tacho para que no se enfriara, y después de un tiempo lo quitaba y dejaba que el calor pasara y se enfriara, con lo cual encuentra que esa energía que el trabajo había transferido podía ser guardada por el agua y ocuparla después. Es decir, como que el agua podía tener una energía, entonces es lo que llama energía interna. En síntesis, la temperatura del cuerpo se puede modificar porque le damos calor o trabajo, o las dos cosas a la vez. Esta idea de temperatura es una idea macroscópica, es, eh, es, eh, tiene que ver con la energía microscópica, es decir, de las moléculas del cuerpo, que se agitan, que rotan, que se trasladan, eh, y es lo que se llama energía interna. Es decir, que la energía interna, digamos, podemos hacer que aumente, esta si la simbolizamos con la letra U, el cambio de energía interna lo podemos hacer que aumente porque le damos calor o porque le damos trabajo. Actualmente, en la mayoría de los libros de termodinámica ocurre así, al trabajo se le asigna un signo negativo cuando es recibido por el sistema. ¿Por qué es esto así? Porque la termodinámica nace del estudio de los motores, de las máquinas térmicas. ¿Cómo funciona la máquina térmica? Yo le doy calor
y la máquina entrega un efecto que es el trabajo, que es, como lo está entregando, es un flujo saliente. Entonces, para la máquina de vapor, que es lo que se estudia en ese momento, el trabajo que sale es algo positivo. Y entonces, de lo contrario, el trabajo que entra es negativo. Entonces, esto se escribe con la convención de la termodinámica como Q menos W es igual a la variación de la energía interna. Ahora, ese cuerpo que está quieto, ese tacho, en realidad podría estar sufriendo otras formas de variaciones de energía, como por ejemplo energía cinética, si podría ser un tacho que estuviera sobre una rueda y se acelerara o que aumentara su altura. Entonces, ese tacho puede tener otras formas de energía, además de la energía interna. Entonces, el cambio de su energía se mediría por la suma de los cambios de esas energías, la interna, que serían las microscópicas, y las macroscópicas, que serían las cinéticas, y todo ese tacho moviéndose, todo ese tacho subiendo. ¿Y a qué se deben esos cambios? A la energía que está recibiendo, que está transfiriendo con el exterior. Bien, esto sería expresado como cambios finitos, esto sería expresado como cambios diferenciales. El primer principio de la termodinámica, entonces, expresa la conservación de la energía. Por eso se habla de balance de energía. Vamos a usar ahora este concepto para un sistema cerrado y vamos a expresar el balance para un cierto intervalo de tiempo. Y vamos a estudiar cómo cambia la energía en ese intervalo de tiempo. Entonces, en ese intervalo, el cambio de la energía que está contenida en el sistema va a ser igual a la diferencia entre la cantidad neta de energía transferida por calor y la cantidad neta de trabajo transferido, que se escribe como símbolo, como lo hemos visto recién, la variación de energía es la variación de energía interna más la cinética más la potencial, y se debe a estas dos transferencias de calor, Q menos W. Bien, aquí le llamamos ciclo. Un ciclo es un proceso en el cual el estado inicial coincide con el estado final. Es decir, el sistema pasó por muchos estados, por muchas situaciones, y al final vuelve al punto original. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que sufre un ciclo y vuelve a su posición original, entonces vuelve a tener la energía que tenía al principio, su energía interna. Es decir, que la variación de energía interna en un ciclo vale cero. En este caso, la expresión que habíamos visto recién, que la energía interna se modificaba por la interacción entre Q y W, estas dos transferencias de energía con el sistema, entonces resultaría que si el delta U vale cero, quiere decir que la cantidad de calor neta transferida durante el ciclo equivale a la cantidad de trabajo neta transferida durante el ciclo. Estos serían cantidades netas. Entonces, se puede escribir para el ciclo de esta forma. Una cosa muy importante para tener en cuenta ahora, para que no se queden confusiones posteriores, que vamos a ver algo que contradiría esto que estamos describiendo, es que esto no significa que si yo al sistema le di una cantidad de calor, esa cantidad de calor que yo le he dado la va a transferir íntegramente en un trabajo que el sistema está produciendo. Eso no es así. No es calor entrante igual al trabajo saliente. No, es el calor neto que le estamos dando al sistema, si entrante menos saliente, es igual al trabajo neto del sistema. De nuevo, entrante menos saliente. Esto es lo que me está diciendo esta expresión. Por lo tanto, no significa que todo el calor recibido por el sistema se transforme en trabajo. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, consideramos dos formas diferentes de energía que el sistema puede poseer. Las macroscópicas, que serían, por ejemplo, la cinética o la potencial, que se miden siempre en referencia a algo. Este cuerpo se cae a una cierta velocidad medida con respecto a la superficie de la Tierra. Eh, entonces, estas son las macro. Y después están las microscópicas, entre las que se encuentra la energía interna, que tienen que ver con la estructura molecular del sistema y el grado de su actividad molecular. Y estas no dependen del marco de referencia. Entonces, las moléculas se pueden trasladar una con respecto a la otra, pueden rotar sobre sí mismas, pueden tener un movimiento de vibración. Bueno, todo eso
es lo que hace a su energía interna. Y después también hay otra porción de energía interna que está asociada con los cambios de fase, por ejemplo, cuando un gas se transforma en líquido, líquido en sólido, el sólido en gas, etc., que a lo que llamamos energía latente. A las reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, cuando un carbono se combina con el oxígeno, da un dióxido de carbono y libera energía, o las reacciones nucleares, como por ejemplo cuando se produce una fisión nuclear. Todo esto sería parte de lo que es la energía interna. En termodinámica clásica, normalmente no estudiamos la parte química y nuclear. Nosotros, en particular en electromecánica, no abordamos eso. Y en general, los efectos magnéticos y eléctricos en la termodinámica clásica son poco significativos, excepto en algunos casos, por lo cual normalmente la energía interna la consideramos como la suma de la energía cinética y potencial de las moléculas. Vibración, movimiento, traslación, rotación, y esta potencial asociada con también de las moléculas, ¿no? Sin ponernos a ver los cambios de especie química o las reacciones nucleares. Entonces, la suma de todas las formas microscópicas lo llamamos energía interna, un nombre que apareció más adelante en el tiempo. La energía entonces del sistema total va a ser la interna más la cinética más la potencial. Y esto sería escrito como diferencias infinitesimales. A partir entonces del trabajo de Joule, que cuantifica, lo mide perfectamente y repite su experiencia miles de veces, se cuantifica el efecto mecánico del calor y se acepta este primer principio de la termodinámica. La energía no se crea en ese estudio, solamente se transforma, incluyendo en eso al calor. Este calor y este trabajo vimos que son cantidades direccionales, ¿no? El trabajo puede entrar o puede salir, lo mismo que el calor, y entonces hace falta darle un signo. Y la convención usual es que el trabajo que hace el sistema es positivo y el que recibe es negativo. Y en el calor es lo contrario. Como toda convención, es cuestión de elegirla o elegir otra. En termodinámica este es el más aceptado, pero muchos libros simplemente aceptan una convención en el cual se le asigna se supone una dirección para estas cantidades, y cuando se hace el desarrollo de las ecuaciones, respetando lo que uno está, la convención que uno adopta, por ejemplo, todo lo que entra es positivo, todo lo que está es negativo, o a lo que uno se le ocurra, al final uno encuentra el mismo resultado. Lo importante es ser prolijo y elegir siempre la misma convención, la misma convención de signos a lo largo de todo el trabajo, la que sea que hayamos elegido. Estos esquemitas muestran un poco cuál es una interpretación de la diferencia entre calor y trabajo, ¿no? Si damos una cantidad de calor y la misma de trabajo, por ejemplo, 100 joules, lo que produce en el sistema el calor es un aumento de la energía interna, aumenta su temperatura, entonces las moléculas empiezan a vibrar más fuertemente y entonces no se observa un desplazamiento macroscópico, mientras que la misma cantidad, si yo estoy empujando este objeto hacia allá, todas sus moléculas están adquiriendo un movimiento en esa dirección ordenadito. Entonces sería como una manera de interpretar la diferencia entre calor y trabajo, aunque ya hemos visto que también podemos darle trabajo y eso que se convierta en calor o viceversa. Entonces, la definición termodinámica del trabajo es que es una interacción entre sistema y alrededores, y lo desempeña el sistema si el único efecto externo a la frontera del sistema consiste en la elevación de un peso. Acá tenemos, por ejemplo, una personita que está moviendo una piedra, nos está haciendo una fuerza por una distancia, y ese es el trabajo, y podemos graficar la fuerza por la distancia, y si integráramos eso entre el posición inicial y final, tendríamos que el área bajo esta curva resultaría en el trabajo hecho.